Buenos días, gente de Diarios en Moto. Hoy estoy comenzando un nuevo tour y me dirijo hacia una de las zonas más altas, verdes y frescas del país, Coronado. La idea es quedarme por ahí un par de días para conocer bien la zona. Entonces supongo que van a salir al menos unos 3 videos de este tour. Y bueno, no sé, la verdad no conozco el lugar. Siempre que pienso en Coronado pienso en montañas, lecherías, una vaca y la iglesia que hay, la catedral, no sé. Entonces vamos a ver qué tan cierto es. Y bueno, estoy saliendo de uno de los lugares más icónicos de acá, de Costa Rica. Todo un templo, una catedral, que más que una estructura, esto es un templo aquí. Es la sede de la selección de Costa Rica, es el Estadio Nacional. Entonces, vamos a salir del corazón de San José, del bullicio de San José, hacia las partes altas, hacia Coronado. Vamos a ir a conocer un poquito esa zona. Y hey, me sorprende la cantidad de gente que sale aquí a caminar en las mañanas. Bueno, justamente cuando les hago el comentario no viene nadie, pero demasiada gente. Hasta un toque me sentí incómodo hacer la intro aquí porque todo el mundo está pasando y con el perro y con la bicicleta y corriendo. Entonces, bueno, si les gusta el tema de salir a correr, no sé si se logra ver, pero aquí parece que es un lugar perfecto para salir a correr. Pero bueno, vámonos. Ya me he atrasado suficiente. Entonces, vamos. San José despierta y con ella arranca un nuevo viaje en moto. Desde el corazón de la ciudad, donde la vida comienza a moverse con su ritmo urbano, emprendemos rumbo hacia el este, en busca de montañas, neblina, historia y aire limpio. Hoy vamos a descubrir un rincón que guarda naturaleza, arquitectura y alma, Coronado. Ya tenía algún rato de no salir a grabar. Y bueno, es que tuve una situación por ahí. Que bueno, tal vez les esté comentando un poco más adelante qué me ocurrió. Pero la verdad ya me hacía falta salir. Ya me hacía falta salir y armar un tour, ir a conocer, proponerme un destino random, que es lo que yo hago. Siempre lo que hago, proponerme un destino cualquiera y decir, ok, quiero ir ahí a conocer, a ver qué hay ahí. Como lo hice en esta ocasión y como lo he hecho siempre. Entonces, bueno, estoy súper contento, de verdad, de poder salir, de poder grabar.
Me emociona un montón hacer esto siempre. Me emociona hacer el tour y me emociona salir al tour. Entonces, de nada, súper agradecido. Eh, gracias a ustedes por estar ahí siempre apoyando y viendo los videitos y nada, disfrutando, los espero. Y bueno, sí, ahí tal vez más adelante les comente con más detalle qué fue lo que me ocurrió. Mientras tanto, sigamos. La iglesia más bonita esa. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, dice. Muy bonito. Bueno, y si no me equivoco, ya que estamos entrando a Coronado, vamos a hacer lo mismo que hace mi compadre aquí. Ok, sí, ya está la entrada a Coronado, entonces ya estamos ingresando, ¿va? Y se siente el frío. De hecho, ya de hace un rato atrás se empezó a sentir inmediatamente el frío de aquí. Y está un poquito nublado. Se ve allá, pero no sé, me parece que es como una nube. Es un poco extraño, no sé, me parece que es como solo esa nube. No sé si será viento, agua, no sé. Esperemos que no llueva. Estamos ahí como en medio de invierno y verano, entonces la verdad es que estos días sí ha estado lloviendo ahí, es un poco loco, no se puede predecir cuando llueve. Entonces vamos a ver cómo nos va. Seguimos. Nos reservamos el derecho. Bueno, pensé que, según estuve viendo en internet, aquí es en la Feria del Agricultor, pero bueno, parece que está cerrado. Parece que no soy tampoco. Hoy es domingo, de hecho decía domingo, Feria del Agricultor acá. Y bueno, quería comprar algo, unas fruticas o algo, pero bueno, no se puede. Sigamos entonces. Hubiese estado buenísimo, qué lástima. Ah, ¿será aquí la feria? Puede ser, puede ser. Puede ser, vamos a ver. ¿Que hay que pagar parqueo? ¿Cómo es? Paso, nada más. Ok, gracias. Ok, ¿no cobran parqueo? Sí. Vamos a dar una vueltica. Se ve bonito.
Se ve muy bonito, vamos a ver. Venga. Bueno, y tienen toda una sección aquí de comidas. Vieras lo bien que huele. Lástima que eso no se puede transmitir por el video, pero huele riquísimo. Sin embargo, me voy a aguantar porque pienso ir a comer a otro lado. Tal vez me compre aquí una frutica o algo así. Pero muy bonito, muy bonito. Yo he estado caminando por aquí un buen rato y la verdad es que es pequeñito, pero la verdad es que hay de todo. Bueno, y eso fue la Feria del Agricultor. Me gustó bastante, la verdad. La gente le ofrece a uno de todo. Me iba a comprar una fruta, pero la verdad es que ando muy cargado de cosas, entonces la verdad es que preferí mejor no hacerlo porque ya ando muy lleno. No les mostré cómo ando la moto, más adelante les muestro cómo ando la moto. Lo que sí me compré fue un agua de pipa. Estaba muy buena, tenía tiempo de no tomarme un agua de pipa. Y bueno, muy bonito. Ahora vamos a continuar. Algo que no había notado es que este es el estadio de acá. Este es el estadio... Sí, ya me interrumpieron. Esta es la entrada del estadio principal. Esa es la principal, entre semana está abierta. Ah, ok. Porque están entrenando. Ah, hay entrenamiento ahí. Durante la semana permanece abierto para la actividad física del pueblo. Ah, ok. Ah, ok. ¿Y cómo va ese equipo de Uruguay? ¿Va bien? Está en segunda. ¿Está en segunda? Sí. Ahí va, sí. Pura vida, muchas gracias. Gracias. Bueno, como estaba comentando el compa, este es el estadio de Uruguay. Es el estadio El Labrador. Y bueno, es el estadio municipal. Y el estadio de varios equipos locales, hasta lo que estuve por ahí un poco leyendo. Y bueno, principalmente, como estábamos hablando con el compa, el estadio principalmente del equipo Club Sport Uruguay. Yo lo conozco como Uruguay de Coronado. Y sí, están en segunda. Están igual que mi querido Grecia. Estamos en mi segunda. Y yo creo que ese estadio merita unas tomas de dron. ¿Qué piensan? Efectivamente, lo que teníamos al frente es el Estadio Municipal El Labrador, que como les mencionaba, es la casa principalmente del equipo Club Sport Uruguay de Coronado, y que según Wikipedia tiene una capacidad para 2.500 espectadores. Fue construido en 1952 y cuenta con una gramilla sintética. Se encuentra bastante cerca del parque, aproximadamente a unos 150 o 200 metros. También por ahí, revisando tomas con el dron, pude notar que había varias canchas en sus alrededores, en los cuales también se estaban desarrollando mejengas. Y también podemos confirmar por acá con estas tomas que, como nos mencionaba nuestro amigo del parqueo, se estaban haciendo entrenamientos.
al momento de hacer las tomas. Bueno, y ahora sí, llegamos al centro, al corazón de Coronado. Y por supuesto, me vine al primer lugar al que tenía que venir, que es a ver con mis propios ojos esta catedral, que es la catedral de San Isidro el Labrador. Que bueno, la verdad sí está increíble. Está muy muy linda. Tiene un estilo neogótico que en realidad sí, wow, se parece bastante a las catedrales que uno ve, que ven en Europa. Tiene un estilo muy, muy parecido. No sé, el color, este color que es como en piedra. Y los vitrales, increíble. Me encanta. Déjale echarle un ojito por dentro a ver qué tal. Y bueno, ahí también los voy a dejar con algunas tomas y un poquito más de información también. Sí, probando sonido, 2, 3. 1, 2, 3, probando sonidos. Bueno, parece que hay una misa ahorita. Se ve increíble. De hecho, pintaron el techo muy similar. Prácticamente las pintaron iguales. La iglesia de Grecia tiene el techo del mismo color. Pero bueno, unas tomas rápidas nada más para conocer un poquito, porque no queremos interrumpir mucho y estar aquí grabando. Lo que estamos viendo acá es uno de los templos más impresionantes de Costa Rica y también uno de los que más historia carga encima. Todo empezó de una forma muy distinta a lo que podemos ver hoy acá. A mediados del siglo XIX, cuando Coronado apenas se formaba como una comunidad agrícola, aquí solo existía una pequeña capilla de madera, sencilla y construida por los propios vecinos con los materiales que tenían a la mano. Era un espacio humilde, pero importante para las misas como punto de reunión del pueblo y donde se tomaban decisiones importantes de la comunidad. Con el paso del tiempo, Coronado creció, la población creció y la capilla empezó a quedarse pequeña. Y fue aquí donde nació la idea de construir algo más grande, algo que representara el esfuerzo y la identidad del pueblo. Y es justamente lo que podemos ver hoy acá, el resultado de décadas de trabajo comunitario, donaciones, rifas, turnos y muchísimo sacrificio de generaciones enteras. El templo actual se empezó a construir en los años 30 con un diseño neogótico inspirado en las grandes catedrales europeas como el Notre Dame de París y la Catedral de Colonia en Alemania. De hecho, su estructura metálica fue fabricada en Alemania y ya una vez en Costa Rica fue trasladada hasta Coronado en carretas por bueyes con la ayuda de vecinos de toda la zona. Algo que muy pocos saben es que esta iglesia fue pensada para durar. Sus cimientos tienen casi 4 metros de profundidad y aunque originalmente se diseñó con un techo de concreto, fue la misma comunidad la que pidió que se hiciera en madera por miedo a los grandes terremotos, y fue justamente gracias a eso que el templo resistió sin daños graves los fuertes sismos de 1983. Las campanas también tienen su propia historia. Fueron fabricadas en Francia, pesan casi 1 tonelada y tanto la campana Sol como la campana Mi llevan los nombres, fechas y dedicatorias a las familias de Coronado que ayudaron a hacer realidad este proyecto. Más que un templo religioso, esta iglesia es un símbolo de identidad, un recordatorio de lo que un pueblo unido puede construir cuando cree en algo que va a durar más que una generación.
Bueno, y ahora el siguiente lugar que quería mostrarles por acá es el parque, que justamente me encuentro con eso. Vamos a ver si lo logro. Con esa asta, supongo, creo que es que se llama, que aquí es donde se iza la bandera más grande de Costa Rica. Pero eso ocurre en el mes de septiembre, que es el mes de la patria. Por ahí estoy viendo algunos videos. Sí, es enorme, es una bandera enorme. Ahorita la que está, pues supongo que es la de Coronado. Supongo yo, no sé, estoy bateando la verdad. Pero sí, es un dato interesante es ese. Aquí se iza la bandera más grande de Costa Rica. Algo que estuve viendo cuando llegué, voy a volverme por acá. Algo que estuve viendo que me pareció interesante es que hay un video, o sea, un alquiler de películas de video. Vamos por aquí. Aquí ando como un loco por el parque, caminando con el casco, la moto. Bueno, en realidad dos cosas en particular que me gustaron de acá, que tenía tiempo de no ver. Supongo que ese tipo de cosas solo así como en un pueblo se pueden ver. Bueno, yo vivo en un pueblo, ¿qué estoy hablando? Pero sí. No, voy por la acera, como la gente, voy por la acera. O sea, caminamos por acá. Y la primera... Oiga, queremos que usted participe. La primera es esta. Tenía tiempo de no ver un teléfono público. Hoy estamos... Sirve, vea. Solo llamadas gratuitas, no sé qué. Ok. Bueno, no voy a llamar porque no, pero sí, tenía tiempo de no ver esto. Ya en Grecia no hay de esto. Están funcionando. Qué bueno. Y lo otro es, vamos a ver, crucemos. Lo que le estaba comentando es el video. Este video de acá, que tenía tiempo de no ver un video, alquiler de películas. Bastante interesante. En Grecia ya no hay tampoco. El último que vi fue hace que unos 8 años tal vez. Y sí, está bien bueno. Algo bastante retro. Típico que uno llegaba y alquilaba 3 películas y se le pasaba un día y terminaba pagando como 1000 más de lo que costaba. Terminaba pagando un montón. A mí me pasaba cada rato que se me terminaba olvidando la fecha de volver las pelis. Pero qué bueno esto, qué interesante. Tenía un rato no ver esto. Y bueno, está cerrado. Lindísimo, me encantó el parque. Muy bonito, la verdad. Por allá tengo la moto. Y sí, aquí está la motico ya. Por supuesto, en la posición perfecta. Tenía que tomar la foto de acá es la foto. Entonces ya la tomé antes. Paré un ratico, acomodé la moto. Tomé la fotico. Y sí, entonces sí, este es el parque. Muy bonito, me encantó. Muy lindo este lugar. Me encantan las letras por ahí. Normalmente uno ve estas letras en otros lugares como más turísticos. Acá pues las pusieron justamente enfrente de la catedral y se presta mucha gente para aquí a tomar la foto. De hecho, tuve que esperarme un toque si quería tomar la foto de la portada del video, porque es mucha gente para aquí y se toma fotos. Entonces, lindísimo, una perfecta estampa aquí, lindísimo para una foto. Y bueno, sigamos nosotros entonces con el recorrido. Está un poquito oscuro, pero esperemos que no nos llueva. Vámonos. Bueno, gente, y esta parte del video me quedó sin audio, como ya es todo una costumbre y tradición en el canal. Al parecer se me olvidó encender la cámara frontal, que es la que graba el audio. De hecho, ahí me podrán ver gesticulando y según yo pegándome la hablada de mi vida. Pero no se preocupen, que ya más adelante vuelve el audio. En este punto les iba comentando que una de mis expectativas era ver al menos una vaca durante el camino, cosa que ya se empezaba a apreciar. Más adelante nos íbamos a topar con el tránsito detenido, que para mi sorpresa, y como si no hubiera sido suficiente con ver las vacas a un costado de la carretera, también me las iba a encontrar haciendo presa en medio de la calle. Claramente el objetivo de las vacas estaba más que cumplido, y la verdad me alegra mucho ver este tipo de cosas que todavía se dan en Costa Rica, más en un lugar muy cerca de la capital. Pero además les puedo garantizar que no eran las únicas vacas que nos íbamos a encontrar en el camino.
También les recuerdo que yo nunca había estado en Coronado, por lo cual no sabía si el tema de las vacas era algo real. Más adelante nos encontraríamos con algo de lluvia y neblina en el camino, algo bastante característico de esta zona. Pero no fue lo único que me hizo recordar que estaba en Coronado, sino que también nos estaríamos encontrando precisamente con esto, una cabalgata en plena carretera. Y ya les comento que aunque en este momento no lo sabía, esta cabalgata va a tener que ver algo con nosotros más adelante en este paseo. Pero bueno, de momento sigamos. A lo largo del camino nos seguimos encontrando con paisajes hermosos que muchas veces se esconden en la neblina, y créanme que lo estaba disfrutando muchísimo. Estos caminos, que aunque un poco más peligrosos producto de las lluvias y la neblina, valían completamente la pena y no me hacían sentir otra cosa más que simple gratitud. Está feo el asunto. Esto cómo está. Porque se nos puede subir. Vamos a subir en reversa. Si no se ve. Que está feo ahí. Y no veo. Okay, that means está dura la cosa. Démosle chance que no presionar. Tranquilo, mi compadre, no estoy presionando. Denle la vuelta a esa cuestión, tómense su tiempo. Nadie lleva prisa. Vamos tranquilos. Mira, presita. Tengo hambre, sí, porque voy a ir a comer, pero bueno. Primero lo primero. La seguridad. Ok, creo que ahí está. Wow. Está. Sí, pegó un brincote ahí. Bueno. Ahí les voy dejando cómo se ve el camino para que sepan. Quieren venir aquí. Tienen que aplicar la de mi estimado ahí, darle la vuelta al carro y subir un reverso un toque, no sé. Para un automóvil sí está un toquecito duro, un toquecito duro. Hay que jugársela un poquito ahí. En motos tampoco es que quede fácil, por lo menos con esta. Bueno, ya son 800 metros. Ya llegamos. Ya llegamos. El Irán. Por allá. Mis respetos para el compa, no se quedó con ganas, ay, dando una llanta de repuesto para terminar de hacer, no es una llantica.
Sí, claro. Las llanticas, no, me imagino que esa llantica cuesta más. Bueno, no sé si se ve en el video, pero la llanta izquierda, trasera, llanta de repuesto, súper delgada. Dijo Dios, pero está más heavy aquí que todo el camino. Sí. ¿Dónde está el restaurante? Ah, esta es lechería. Bueno, lechería. Hay una lechería aquí. Lechería y una cabañita ahí. ¿Será que alquilan eso? Patos. Qué bonito. Y es que esto es así. Sí, una, no sé, que eso es una lechería. Es decir, una granja, pero no, porque solo son vacas. Bueno, ahí sí, puede ser. Tenemos las vacas. Que ya no me voy con ganas de ver una vaca. Serio, hay vacas. Tengo haciendo fila esta. ¿Para qué? No se sabe, pero ahí están como haciendo fila. No se le ocurra pegarle un cabezazo así, nada más de la nada. Así botado a uno. Bueno, aquí les comento que ya tengo hambre. Pasado un buen rato, me he comido. Tal vez no sé, eso bastante. Ok, ahí está el restaurante, ya se logra ver. Vamos a ver qué tal. Ahí estoy viendo sí, unas imágenes en internet y me gustó el lugar, entonces decidí que aquí iba a almorzar. El Iral. Que bueno, este es en realidad es como un, no sé si centro turístico, no sé cómo llamar, porque también se hacen caminatas y no sé qué más, creo que caminata, ¿no? Sí, hay senderos y todo. No voy a hacer ningún senderos hoy ni nada de eso. Vine a comer nada más y conocer el lugar y tal. Pero sí, quiero mover. Quiero mover mis respetos, madre. Venir a traer a alguien aquí. Si que se diga, madre, no es tan largo el viaje. Con vuestro permiso, mi compadre. Dios. A ver. A ver. Botes. Bueno, gente, y ya llegué al lugar al que quería llegar, se llama El Iral. Y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo. De momento todo lo que he hecho hasta hoy, la iglesia, ir a conocer el parque, el estadio, la feria, la verdad es que ha sido genial, me ha encantado. De momento me ha encantado este lugar. Y bueno, la verdad es que aquí voy cerrando por lo menos este primer video. Para el próximo video vamos a continuar desde acá y vamos a seguir explorando todo lo que es toda esta zona de Coronado. Y bueno, muchas gracias por acompañarme. Los veo en el próximo video. Como siempre les digo, les deseo las mejores de las vibras. Nos vemos en el siguiente. Chao. Thank